si la integral de 0 a 1 de f de x es igual a 1, obtenga el valor de 0 a 2 de f de x, justifique su respuesta, pero no sé cómo podría hacerlo. Ok, f de 2x es igual a 3 f de x. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, la integral de 0 a 1 de f de x o de f de x, al final no importa ahorita diferenciar, esto es igual a 1. ¿Sí está bien? Sí, está bien. Bueno, entonces lo que les piden es obtener la integral de 0 a 2 de f de 2x, ¿verdad? ¿O era... ¿Sí es así? De 0 a... No, de f de x nomás. Ah, de 0 a 2 De 0 a 2 de f de de f de x. x. Ah, ok. No les dan más información, pero yo creo que con esto, bueno, vamos a ver qué podríamos hacer. Les piden la integral de 0 a 2 de f de x, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que saben de arriba? ¿A qué es igual f de x? A f de 2x entre 3. Ok, lo podemos poner como 1/3 de f de 2x. Entonces, al final, lo que les están preguntando es la integral de 0 a 2 de 1/3 de f de 2x de x, que es lo mismo que 1/3 por la integral de 0 a 2 de f de 2x de x. ¿Ok? Sí. Bueno, pero de 0 a 2 de f de 2x. Pero ustedes qué dicen, ¿no será lo mismo, por ejemplo, pero les interesa de 0 a 1, ¿verdad? Ah, ya vi. Bueno, ya vi que al escribirlo sí me faltó un valor. Bueno, no se preocupen, ese sino yo lo modifico. Más bien lo que tendría que haber pedido el ejercicio es la integral de 0 a 1/2. ¿Sí? Ahí fue un error. Entonces no se preocupen, ese yo lo modifico y ya nada más hagan el segundo. Sí, lo que les pedían era la integral de 0 a 1/2. ¿Ok? Pero a ver, vamos a ver qué pasa con la... Ahí yo creo que eso ya va a salir más fácil. Lo que pasa es que en general, si ustedes tienen un factor, como en este caso, constante que multiplica a 2, evaluar la función de 0 a 1, o sea, hallar f de x entre 0 y 1, es exactamente lo mismo. Bueno, claro, habría que justificarlo, pero es exactamente lo mismo que tomar x entre 0 y 1/2 y evaluar f en 2x. ¿Sí está bien? Porque aquí estamos tomando el doble de x y entonces nuestro intervalo ya no va de 0 a 1, va de 0 a 1/2. Pero no importa porque al final integrar sobre este intervalo
la función f de 2x, si ustedes lo analizan, es lo mismo que integrar de 0 a 1 la función f de x. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, ok, sí, sí. Entonces, si quieren, revísenlo. Yo lo voy a modificar y ya si gustan les comparto la idea. Entonces, nada más hagan el 2 y no me percaté que aquí tenía que ser un medio, porque si aquí es f de 2x, entonces el intervalo va de 0 a un medio. 0 a 1 de f de x de x. Sí. ¿Y cuál es la idea? Pues esencialmente lo que tienen que ver es que esta integral es la misma, pero les digo, es un error que no me fijé al escribirlo. Esta integral es lo mismo que la integral de 0 a 1 de f de x de x. ¿Y cómo se podría uno convencer que esta integral y esta son iguales? Pues simplemente viendo que una partición del intervalo 0, 1 medio con f de 2x equivale a una partición del intervalo original, pero respecto de la función f de x. Entonces, como que esa es la idea, ¿no? Que vean ustedes que si toman una partición aquí, de ahí ustedes pueden obtener una partición acá, que esencialmente pues divide cada uno de los elementos de tu partición entre 2, y ver que efectivamente las sumas superiores de f, lo voy a poner aquí, digamos que esto sea f asterisco de x, que las sumas superiores de f respecto de p coincide, bueno, que la suma superior de f respecto de p coincide con la suma superior de f asterisco respecto de p, y que la suma inferior, digo, acá sería p asterisco, y que la suma inferior de f respecto de p coincide con la suma inferior de f respecto de p asterisco. O sea, al final se puede ver que de f asterisco, se puede ver que esto se cumple, o al revés, si alguien les da una partición del intervalo 0, 1 medio, pueden obtener de forma directa una partición del 0, 1 multiplicando cada una de las entradas de aquí por 2. Y van a ver que hacer eso les va a dar el mismo resultado, porque piénsenlo así, por ejemplo, imagínense que aquí tenían 0.1 y el 0.1 aquí correspondería al 0.2. Y evaluar f en 0.2 es lo mismo que evaluar f en 2 veces 0.1. ¿Ok? Por eso se da esta dualidad. Y de ese resultado se puede probar, se puede concluir que el ínfimo de las sumas superiores de esta función respecto de todas las particiones coincide con el ínfimo de las sumas superiores de la otra y viceversa. Pero ya y lo mismo para supremos de las sumas inferiores. Pero sí, ya me fijé que al escribirlo aquí era un medio. Ok, bueno, entonces no se preocupen, ese no lo tomo en cuenta, nada más checo el 2. Y ya yo bueno, ya les di la idea y la siguiente ocasión, si quieren, mencionamos más al respecto. ¿Alguna otra duda? Profe, disculpe, en el 6 es solo el ejemplo, ¿verdad? Y pues demostrar que no ocurre mediante el ejemplo, ya no es demostración tal cual. El ejercicio 6 de la tarea. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, muestre mediante un ejemplo que en general no ocurre que si f y g, dos funciones que van de a a b a los reales, son funciones integrables. Entonces, la integral
que va de AB de F por G es igual a la integral de AB de F por la integral de AB de G. Ajá. Sí, nada más mostrar el ejemplo. Ok, profe, gracias. Profe, disculpe, una pregunta. Ujú. Digamos, en el caso de que tuviéramos como que diferentes ideas para hacer las demostraciones, ¿podemos poner dos o siempre tenemos que escoger solo una idea? Pues sí, pues basta que pongan una, vamos a asegurarse que sea la correcta, pero sí, con una es suficiente. Y si existieran dudas así de que, no sé si poner esta o la otra. ¿Como cuál ejercicio? Bueno, por ejemplo, en la tarea en equipo, teníamos allí como que la duda de cuál poner, porque una es utilizando lo de las sumas de Riemann y otra es que de Bueno, pero dx no si hemos se visto multiplica. sumas de Riemann, ¿no? Ajá, Si, es si lo que, por ocuparan eso. algo de sumas de Riemann, pues tendrían que justificar por qué funciona. Ok, gracias. Sí, y seguramente si viene el ejercicio y no hemos visto esa parte de sumas de Riemann, es porque se puede resolver sin sumas de Riemann. Si lo llegan a ocupar, habría que justificar por qué se vale. Uh-huh. Sí, ¿alguna otra duda? Sí, profe. En el primer ejercicio que tenemos de la tarea, que se entrega el lunes, ya le envié yo parte de lo que llevo, pero me dice usted que falta el caso donde la A es menor que el 0 y la B es mayor que el 0. Según yo, la solución que tiene que dar es A más B, ¿no? O sea, la idea sería, ¿qué pasa si el A es menor o igual que 0? Digo, mayor o igual que 0 y B, pues siempre B es mayor que A, ¿no? Entonces, habría que ver qué pasa aquí. Habría que ver qué pasa aquí. Y habría que ver qué pasa en este caso. Entonces, por separado, tendrían que hallar el valor de la integral. Y entonces ya dirán, entonces en el caso en que A y B cumplen esto, la integral es tanto. En el caso en que A y B cumplen esto, la integral es tanto. Y en este caso, la integral es tanto. ¿Sí? Sí, profe, y al último la sumo, ¿no? Sumo todo. No, porque son 3 posibles casos. Ok. Va, profe, gracias. O sea, la idea del ejercicio es que vean que no hay una única solución por la manera en que está definida la función. Entonces, pues hay 3 posibilidades, hay que ver en cada una de ellas cuál es el resultado. ¿Alguna otra duda? Sí, profe. En el 3, para definir que la función x al cuadrado es una función integrable, se tiene que, dice usted que por definición, ¿no? Entonces, yo tengo duda porque cuando ocupo del ínfimo, cuando se da la sumatoria del ínfimo y del supremo, no sé quién es el ínfimo y el supremo. Yo estoy pensando que el ínfimo es el 0, ¿no?
y el supremo pues es el 1, pero si hago eso, pues no me sale que sea igual la suma superior a la ¿En cuál suma... ejercicio, perdón? ¿Mande? ¿En cuál ejercicio? El 3. A ver, estoy abriendo la tarea. Ok. ¿Y cuál es la duda ahí? Así, profe, que a mí no me sale, o bueno, no sé más bien cómo se... No me sale que la suma de del límite superior y el inferior sean iguales. Porque cuando hago la primera sumatoria, Ajá. pues supongo que el ínfimo, por ejemplo, cuando si estoy en la suma inferior, pues sería el ínfimo. Y como estamos en el intervalo 0,1, pues yo supongo que es el 0, ¿no? Pero ahí tienen que hacerlo con particiones. Habría que tratar de usar la misma idea del ejercicio que vimos en clase. ¿Se acuerdan que en clase lo hicimos para f de x igual a x? Y entonces la idea que hacíamos era, toma un n en los naturales, vamos a hacerlo para cualquier n y después vamos a ver qué pasa cuando n tiende a infinito. Pero entonces lo que hacíamos era tomar una partición regular de longitud n. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Y entonces lo que hacíamos era trabajar con la partición P sub n, que pues, son los elementos de la forma I sobre n, con 0 menor o igual a I menor o igual que n. Hay que ver cuánto da la suma superior de F respecto de esta partición y cuánto vale la suma inferior. Y ya que analicen qué pasa para cada n, pues ya pueden preguntarse por la integral inferior. Y por esta es la integral superior y por la integral inferior. ¿Ok? Pero es la misma idea que la que usamos, nada más que en el ejercicio que usamos, pues la función era f de x igual a x, entonces evaluar en cada uno de estos será esto mismo. Pero como aquí f de x es x cuadrada, al evaluar, pensando ya en calcular las sumas, pues les va a quedar eso al cuadrado. ¿Ok? Pero la partición usamos la misma, ¿no, profe? Sí, es la misma. Y van a usar una idea parecida, o sea, si revisan el argumento, pues usábamos el hecho de que la función era creciente en el intervalo 0,1, pues esta también va a serlo. Y eso ya les va a garantizar que al tomar su partición, el ínfimo se va a alcanzar en el extremo izquierdo y el supremo en el extremo derecho. Entonces, es muy parecida a la idea. Pero lo que sí, digo, ya que lo revisen, yo les comentaba, en el argumento usamos que la suma desde i igual a 1 hasta n de i era igual a n por n más 1 sobre 2. Aquí lo que van a usar es un argumento que dice que la suma desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo pregunta. Sí, En el, adelante. en el ejercicio que tenemos que entregar hoy, en el Ujú, segundo, lo ujú. tenemos que hacer con sumas, ¿verdad? Sí. Sí, si hacen uno de los dos van a ver
pues esa idea ayuda para obtener el otro resultado. Ok, gracias. Sí, y la idea es que lo hagamos con particiones, ¿no? O sea, tienen que verificar efectivamente que, esencialmente lo que les está pidiendo el ejercicio es ver que la integral de 0 a A de F es igual que la integral de menos A 0 de F, si F es par. ¿Ok? Y la idea es algo muy parecido a lo que hace ratito les mencionaba. O sea, si aquí está, vamos a pensar que aquí está el intervalo, aquí está mm, aquí está menos A, aquí está 0, aquí está A. Entonces, tienen que ver que hacer la integral de la función en este intervalo es lo mismo que hacer la integral en este intervalo. Y la idea esencial, o sea, la sugerencia es, vean que por cada partición que ustedes pudieran definir, digamos, en el intervalo 0, A, por cada partición acá, ustedes pueden construir una acá, y yo creo que la idea no debe ser difícil, que se comporte en el sentido de las sumas inferiores y superiores exactamente igual que la otra. ¿Sí está bien? Y aquí pues van a usar el hecho de que la función es par, porque a lo mejor aquí estaba el 0.2, entonces este va a ir a caer por aquí al menos 0.2. Y bueno, entonces seguramente es porque este es el inverso de este es su inverso. Y ahí nada más habría que verificar, y ahí es donde va a usarse la propiedad que tenemos acá, que efectivamente las sumas superiores e inferiores son Profe, las mismas. ¿Sí? perdón que lo interrumpa, está escribiendo. Bueno, no sé si es solo en mi caso, pero es que nada más veo el pizarrón en blanco. No se ve nada, No se profe. ve nada, profe. ¿No lo ven? No, profe. No, profe, no se ve nada. Ok, a ver, entonces les decía, ¿no? Ustedes acá tienen el menos A, ¿ya se ve? Sí, Ya, profe. ahora Sí, ya. Entonces, lo que tienen que probar cuando f es una función par es que por cada partición p que ustedes definan en el intervalo 0a, pueden ustedes generar una partición en el intervalo menos a0. Y yo creo que no es difícil de ver cómo la van a obtener. De tal manera que esta nueva partición cumple que S de FP, suma superior, bueno, lo ponemos así, ¿no? Como que la suma superior de una coincide con la suma superior de la misma F, pero en el otro intervalo. Y lo mismo para la suma inferior. ¿Sí? Claro, una es en el intervalo 0A y otra es en el intervalo menos A0. Pero pues yo creo que sí se ve, ¿no? Que la idea es como que reflejar todo respecto de este valor. Bueno, hay que ver que efectivamente esto ocurre. Y al revés también, que si ustedes tuvieran una partición en el intervalo menos A0, pueden de una manera muy natural generar una partición en el intervalo 0A que cumple estas condiciones. Pero eso ya nos está diciendo esencialmente que el conjunto de sumas superiores de F en el intervalo coincide con el conjunto de sumas superiores de F en el otro intervalo y respecto de las otras particiones. Y entonces, pues ya, si son el mismo conjunto, pues los ínfimos son los mismos. De hecho, las sumas inferiores ya no las necesitan porque saben que la función es integrable. ¿Y eso por qué lo saben? Pues porque F es continuo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda clara la idea?
Sí, profe. ¿Podría repetirme lo último que dijo sobre que dijo que los ínfimos son iguales? Si ustedes aseguran que cada suma, cada partición de acá tiene su correspondiente partición acá, donde se dan estas igualdades y viceversa, pues esencialmente estarían mostrando que el conjunto de las sumas superiores de F respecto de las particiones del intervalo 0, A coincide con el conjunto de las sumas superiores, donde la partición es cualquier partición del intervalo menos A, 0. ¿Sí está bien? Pues sí, porque se toman uno de estos. Dicen, entonces este es por esta partición. Pero ya dije que esta partición me permite definir esta, que cumple esto. Entonces este elemento está aquí. Pues porque es la suma superior de F respecto de la partición que generé. Pero también pasa lo contrario. Si le toman un elemento de acá, por esto que les mencionaba, que se puede ver que es de un lado al otro y viceversa, esta partición me arroja una partición que cumple esto. Entonces, esta suma superior, pues es una de estas. O sea, están probando que todo elemento de este conjunto es un elemento de este y viceversa. Si son el mismo conjunto, pues los ínfimos son los mismos. ¿Sí? Y si la función es impar, ya que hayan hecho ese resultado, van a ver que la diferencia entre su argumento que usaron en el primer inciso y el otro va a ser un signo. Entonces va a pasar algo así. Y entonces lo que van a estar probando es que un conjunto en realidad es menos el otro, así como alguna vez definimos esta noción, ¿no? Que son menos B tal que B está en. Y entonces ahí verán que pues la diferencia entre un resultado y el otro, pues nada más es un signo. Y por eso va a salir que una integral es menos la otra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? Profe, entonces el fin de esto es probar que la suma superior es igual a la suma, bueno, con la partición P es igual a la suma superior de la otra partición que es P asterisco, ¿no? Esa es la idea. Si probamos eso y también probamos que las sumas inferiores son iguales, entonces ya decimos que es un solo conjunto, ¿no? Bueno, y tendrían que probar que el otro ocurre, pero si, bueno, yo les creo, si hacen ese y me ponen que análogamente se checa la otra, pues ya de ahí sale. ¿Sí? Sí, porque es un argumento muy parecido, pero convénzanse que eso puede hacerse y ya lo otro ya les creo que se puede hacer. ¿Sí? Profe. ¿Qué pasó? Bueno, es que ese yo lo había pensado diferente. Bueno, es que yo lo había hecho o lo había empezado como a manejar con integrales. Ve que hay una propiedad donde como que podemos partir la integral para meter como otros límites, un límite inferior y otro límite superior. Sí. Entonces, bueno, lo que yo hice fue eso. Dije, bueno, voy a definir la integral como la suma de una integral que va de -1 a 0 de f de x por d de x, más la integral que va de 0 a de f de x. Y luego de eso, pues ya como que igual era un poco más claro para mí ver que sí me podía mandar a ese 2 por la integral de 0 a de f de x. Pero bueno, tenía una duda y no sé si eso estuvo bien, porque bueno, la única forma, creo que sí había una propiedad, pero no me acuerdo bien, que como que para invertir el orden de los límites, le agregábamos un menos. Creo que la vimos en clase, pero no me acuerdo bien si funcionaba así. Y con ese hint que nos da de que las funciones pares se vuelven positivas, no sé si se podría como que llegar a ese punto de que de que quedan 2 veces la misma suma. Pero yo creo que se cambia el signo para la integral, ¿no? Sí, Sí, justo así. Sí, pero no dice nada de los límites.
pero se voltearon, ¿no? Bueno, Sí, ajá. sí, pero diré algo así como que la integral de 0 a 1 de f es menos la integral de 1 a 0 de f. Pero eso no nos dice que invertimos los signos de los límites. Ah, ok, ok. Pero, Profe, creo que a lo que se refiere la compañera es que nada más para que se inviertan los límites, porque si mal, bueno, porque yo también estaba haciéndolo de esa forma, y lo que hace falta de veras es tan solo que se volteen los límites para que se puedan sumar las integrales. Y bueno, es exactamente así. Entonces lo que se busca es que la primera integral, se voltee el límite. Y si hay una propiedad, no me acuerdo cómo se llama, pero se voltea el límite y se cambia el signo de la integral. Pero igual yo tenía Es, duda porque no sé si eso sea, bueno, si usted quiera que lo usemos, porque creo que ya es más adelantado. pues si lo quieren usar y no lo hemos visto, hay que probarlo. Y seguramente demostrarlo es usar la idea que les estoy platicando aquí. O o sea, sea que esta es como la idea más primitiva para que lleguemos después a eso. ese resultado Ajá, al que hacen referencia no es sí, precisamente este. sí. Se puede probar algo parecido, sí, habría que escribirlo, y este sería un caso particular, pero en el proceso de demostración tienen que usar una idea más general que esta, por supuesto, porque esta es para funciones pares y es de menos a 0 y de 0 a. Pero se podría, si lo hacen y lo prueban, pues ya lo pueden ocupar. Sí, profe, gracias. Entonces, Sí, de nada. Por ejemplo, me decían de sumas de Riemann. Ciertamente, no hemos hablado mucho de sumas de Riemann, de hecho, no hemos dicho de sumas de Riemann, y hay resultados que posiblemente se puedan resolver con sumas de Riemann. Si lo quieren aplicar, pues tendrían que argumentar que efectivamente esos resultados se pueden usar. Y si se los puse sin haber visto antes, eso es porque pues hay una prueba con lo que hemos estado viendo. Pero si usan un resultado y lo demuestran antes, o los resultados que ocupan los demuestran antes y los ocupan, pues no hay problema. Lo que sí, por ejemplo, sería algo que si en una tarea o en un examen lo usan y yo les pregunto por qué funciona y no hay una argumentación, pues el que sea válido porque aparece en algún texto no podría ser suficiente para usarlo. Eso no significa que tengan que usar solo lo que hemos visto, nada más que, pues si lo usan, justifiquen por qué se puede usar. ¿Sí? sí, profe. Bueno, tengo otra duda Sí. pero este ya es de la tarea normal. Ajá. En el primer problema estoy un poco norteada, entonces, bueno, es que creo que divagué un poco, porque no sé si esa función que nos pide que obtengamos su integral, Uh-huh. bueno, es que hay un valor absoluto, entonces, Sí. bueno, sabemos que el valor absoluto, ajá, creo que siempre es mayor que menos X o que X, ¿no? Pero, Entonces, sí, les ajá, comentaba hace rato que tienen que hacer tres casos. Primero, que 0 es menor o igual que A y es menor que B. Segundo, que A es menor que 0 y es menor que B. Y tercero, que A es menor que B y es menor o igual que 0, por ejemplo. ¿Sí? sí, Y por separado ver qué pasa. ¿Ok? sí. Entonces, como tal, la función no, no afecta en eso, porque bueno, igual dije, no, pues a lo mejor si quito el valor absoluto, pues ya queda uno, ¿no? Y ya puede ir como, pero Ok, no sé, creo entonces que era una, ajá, sí, sí, hay que ver entonces en ese sentido eh, cuándo la pueden. Bueno, sí tienen que quitarlo, de otra forma no podrían hallar la integral. En este caso, por ejemplo, pues ya saben que lo pueden quitar en toda la integral, porque ahí todos son positivos, ¿no? sí, En este caso, ya saben que lo van a quitar, pues le van a poner menos x, porque
porque todos los valores son negativos. ¿Sí está bien? Sí, 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 sí. Pero en pues hay una parte donde son negativos y otra donde son positivos. Entonces aquí sí va a servir que si era la integral de AB, pues lo separen en la integral de A0 más la integral de 0 a B. ¿Sí? Ah, sí, Y sí, por sí. separado calcular las dos. Sí, ya, ¿Sí? ya me dio una idea. Sí, gracias, profe. Sí, de nada. Profe, en el 3 Ujú. se debe seguir una idea como más general del 2, ¿no? Porque, bueno, Sí. dije, a lo mejor si hago el 2 me sirve, ¿no? Pero creo que no por... No, más bien hay que usar una idea parecida al ejemplo que vimos en clase. Sí, 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 sí. En clase yo les mostré lo que pasaba para f de x igual a x. No me acuerdo si fue la semana pasada o creo que sí fue al principio de la semana pasada o el miércoles, no recuerdo qué día fue, pero lo fuimos haciendo todos los detalles, ¿no? Les dije, tómense una partición regular donde los subintervalos midan 1 sobre n, entonces tómense la partición p sub n, que es 0, 1 sobre n, 2 sobre n, etcétera, hasta n sobre n, que es 1, y analicen la suma inferior para esta, la suma superior. Se usó una propiedad, una suma de los i's desde 1 hasta n, se cancelaron cosas y vimos que la suma superior tomaba un cierto valor. Pero después decíamos, ay, ¿qué pasa para n muy grandes? Si veíamos, para n muy grandes, pues esto se va aproximando a tal valor. Y las sumas inferiores también, para n muy grandes, se van aproximando a tal valor y de ahí pudimos concluir que la diferencia era menor que cualquier epsilon que nos diera. Y con eso ya sabíamos que era integrable. Ya dijimos, entonces es integrable. Y después hicimos otras operaciones para ver a qué valor se aproximaban los ínfimos de las sumas superiores o los supremos de las sumas inferiores. ¿Sí? Sí, 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 La sí. misma idea es usarla, solo que en algún momento de la prueba usaba, bueno, y les mencionaba hace ratito, usábamos, en el argumento usábamos que la función era creciente, entonces aquí también esta función es creciente. Y entonces el ínfimo, al tomar nuestra partición, el ínfimo, que en este caso era un mínimo, se alcanzaba al evaluar en el extremo izquierdo. Aquí también. Entonces, pero al evaluar en cosas de este estilo, pues como f de x es x cuadrada, pues les va a quedar esto al cuadrado. ¿Sí está bien? Sí, 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 sí. Y ya les va a quedar y cuadrada sobre n cuadrada, van a hacer sus operaciones, n cuadrada es una constante, y y cuadrada, pues va a quedar por acá. Bueno, hay que hacer los detalles. Sí, sí, sí. Pero si revisen el argumento y es muy parecido. Sí, creo. ¿Sí? Sí, ya me quedó más claro, creo. El ejercicio 2 sí les da algunos ejemplos, pero no creo que sea suficiente para poder obtener el resultado de esas ideas. Más bien es usar las ideas del ejemplo que vimos en clase. Sí, profe, ya. Creo que ya con eso ya me quedo más. Porque igual quería meter como de jalón el teorema de Cauchy, pero creo que no. Entonces, ya vi. ¿Cuál teorema de Cauchy? Eh, sí, bueno, la prueba esa que vimos de que si la suma inferior, o sea, la quería meter como luego. Ya, ese Ajá, sí, sí, principio. sí. Sí, Sí, se llega a usar para probar que es integrable, pero después hay que hacer algo más para obtener el valor de la integral. sí. Y ese valor, bueno, la expresión a la que lleguemos después de hacer todas las operaciones, ya nada más podríamos como evaluar normalmente la integral. Ajá, porque creo que nos pide que la evaluemos de 0 a 1 o algo así, entonces ya Más nada bien más es podemos ir ver qué pasa con sustituir. esos límites, esas sumas, a qué se aproximan. Y de ahí van a poder concluir que el ínfimo de las sumas superiores, pues es lo que están buscando. Sí,
Les tiene que salir de x cuadrada, les tiene que salir el resultado 1/3. Entonces hay que ver por qué efectivamente sale 1/3. Claro, podemos decir se integra, pero no hemos visto cómo integrar Sí, más sí, que sí. por la definición. Ujú. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿me podría dar una idea de cómo demostrar el 7C? Porque, bueno, creo que tengo la idea geométrica. Según yo, pues está un número que está acotado entre M y M mayúscula, al igual que la función, ¿no? Su imagen ahí Ujú, está acotada entre M y M. Entonces, si yo tomo ujú, un número, cuando choque con la función, va a crear un rectángulo, ¿no? Esa área, en algún punto, esa área de rectángulo va a ser igual al área que va a estar debajo de la curva, ¿no? Eso es a lo que se refiere. sí, sí. Sí, Entonces, sí, lo sí, que, pues bueno, de hecho, ajá. ajá, sí te escucho. Entonces lo que yo quería saber es que me dieran una idea porque no sé cómo, bueno, sí tengo la idea geométrica, pero no me doy idea de cómo demostrarlo. Entonces, a ver, déjame checar. ¿Cuál ejercicio? El 7C, ¿verdad? 7C, profe. A ver, entonces el 7C dice, ustedes tienen una función f de x que está acotada entre una m minúscula, una m mayúscula, o sea, ahí tienen una cota inferior, una cota superior, y les pide que existe algún k. A ver, ¿y ustedes qué les suena eso de que existe algún k? Una constante. Un escalar. Ajá, ajá. ¿Y de dónde creen que salga ese valor? Ese sale, de hecho, sale yo creo que casi directo de la propiedad, o sea, hay Profe, un resultado que, perdón, no, es que iba a decirle que creo que ese sale directo usando la propiedad de que m por b menos a es menor o igual que la integral de a b ujú, de f ujú, menor o ujú, igual que m por... exacto. pues lo que está escribiendo. Ujú. Sí, o sea, lo que pasa es que si tienen esto, entonces la integral de AB de M es menor o igual que la integral de AB de F, y esto es menor o igual que la integral de AB de M mayúscula. Pero esta integral ya sabemos quién es, ¿no? Y esta también, porque es una función constante. Esto es menor o igual que la integral de AB de F, y esto es menor o igual que M mayúscula por B menos A. Sí, exactamente. Y entonces ya nada más dividan y entonces de ahí ya va a salir el K que están buscando. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, me acabo de acordar del teorema. Gracias, profe. Sí, de nada. Profe, yo tengo una duda con la actividad que se entrega hoy. Vi que puso que nada más se entrega el 2, ¿verdad? O sea, el 2 y... Sí, no me fijé que escribí mal el límite. O sea, al escribirlo lo escribí mal en el ejercicio. Va, gracias, profe. Nada más hay que entregar el 2, sí. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, yo tengo una duda. Bueno, no sé si podría volver a explicar cómo podríamos resolver el segundo problema que tenemos que entregar.
El de la función par, ¿verdad? Sí, ajá, es que no le entendí muy bien cómo podríamos demostrarlo. La idea es que por separado analicen qué pasa con las sumas superiores en el intervalo 0A y en el intervalo menos A0. Y entonces la idea es que vean que siempre que ustedes propongan una partición P, existe una partición P asterisco, la partición P para el intervalo 0A, y va a existir una partición P asterisco para el intervalo menos A0, con la propiedad de que estas sumas superiores son iguales. ¿Sí está bien? Sí, entonces en ese caso, en particular sería para la función par o para Para, ambas. para ambas, pero en el caso de la función par, van a ver, y es que les digo, como que es de la figura, como que se ve muy natural decir, a ver, pues si yo tengo aquí una manera de, no sé, voy a pensar en valores, digamos, un quinto, un tercio, un 2 tercios y 3 quintos, por ejemplo, ¿no? Y el 1, digo, no se vale hacerle con valores, pero para que vean qué pasa. Pues como que lo más natural, si queremos encontrar una partición de esta, pues voltea todo, ¿no? Entonces aquí va a estar el -1, el -3 quintos, el -2 tercios, el -1 tercio, el -1 quinto y el 0. ¿Sí está bien? Y entonces, pues como que esta partición, lo que pasaba aquí, hay que ver que se traduce o se convierte en lo que pasa acá. Lo que pasaba acá, pues es lo que está pasando aquí en esta de acá. ¿Sí está bien? Y así sucesivamente. Hay que ver que cada una de ellas tiene aquí su contraparte. Y entonces, si aquí había un X, pues por aquí va a estar el -X. Y lo que tienen que ver, y es ahí donde tienen que usar la hipótesis del problema, es que el ínfimo de las imágenes de tiene que coincidir con el ínfimo de las imágenes de cuando la función es par, y que el supremo de las imágenes de coincide con el supremo, y así con cada una de estas que se fueron formando. ¿Y eso por qué? Pues ahí tiene que ser sus hipótesis del problema. La función es par, entonces eso tiene que ayudar. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, entonces se podría decir que la partición del intervalo de -a a 0 serían los inversos aditivos de los elementos de la partición del 0 a 1. Entonces, esa Del 0 a sería 1. la partición que proponen y ahora hay que ver y hay que convencerse que esto se cumple. Entonces, en resumen, lo que están probando es que por cada partición, la que sea que elijan del 0A, hay una en del -A0, tal que la suma superior es la misma que esta. Y al revés lo mismo. Si ustedes tienen una partición del -AA, hay una manera natural de proponer una partición del 0A, digo del -A0, hay una partición natural del 0 al A que cumple esto. ¿Sí está bien? Y eso pues ya nos dice que toda suma superior de este estilo es una de estas. Y que toda suma superior de este estilo es una de estas. Entonces, el conjunto de todas estas coincide con el conjunto de todas estas sumas superiores. ¿Sí está bien? O sea que están ahí definiendo ya de manera global los mismos conjuntos, las particiones del -A0, las sumas superiores respecto de esas particiones y las sumas superiores respecto de las particiones del 0A. Como conjuntos son iguales, los ínfimos son los mismos. ¿Sí? Profe, pero ¿cómo llegamos a que la integral después va a ser 2 veces la integral desde 0 hasta A de la función? Pues sí, No tendríamos que probar que pues ya la suma superior es la igual que la suma inferior, ¿no? pero eso les dice que esta integral de -A a 0 es la misma que de 0 a A. Ajá. ¿Está bien? Entonces ya son 2 veces. Y de ahí ya pues ya sacan, ¿no, profe? Pues sí.
Sí, de ahí ya sale. Profe, entonces, lo que acaba de decir que la integral de menos a 0, como, bueno, la hipótesis del problema nos dice que como la función es par, entonces para todo elemento de esta partición del menos a al 0, como es par la función, va al momento de, ¿cómo se podría decir? De evaluar todos estos elementos de esta partición del menos a al 0, van a dar los mismos que los elementos de la partición del 0 a la, Las y a sumas partir de ahí, superiores, sí. Ujú. ya, entonces a partir de ahí ya sale que es 2 veces las sumas, bueno, sería 2 veces la integral de, de los, ¿cómo se llaman? De los intervalos. No, bueno, lo que estarían probando con eso, ya recordando qué significa el ínfimo de las sumas superiores, es que las integrales superiores, esta de, ¿qué es? De 0 a, y la integral superior de menos a 0 son iguales. Esto es lo que estarían probando. ¿Sí? Pero pues si es integrable, las integrales superiores coinciden con las integrales. Y esto es lo que estarían probando en realidad. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, de ahí, de esa parte, ¿cómo llegaríamos a que sería 2 veces la integral? Pues porque la integral de menos a la pueden separar de menos a lo que quieran, más eso mismo a. Y ese resultado sí lo hemos demostrado. Sí demostramos que si tenían la integral de a a b de algo y tienen que a es menor que c y c es menor que b, ustedes pueden partir la integral, ¿no? De a a c más la integral de c a b. ¿Quién creen que sea el c que le sirve en este caso? El 0. El 0. O sea que esa es la parte más sencilla de la prueba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en realidad, el resultado se va a seguir ya muy fácil cuando hayan probado esto que les acabo de mencionar. ¿Sí? Ah, bueno, y si ya les queda claro qué Sí, pasó con el caso par, pues van a ver que el caso impar va a diferenciarse porque ahí en el proceso van a ir apareciendo menos que los van a llevar a que aquí hay un menos. ¿Sí? Pero ahí es lo mismo. Lo único que estarían diciendo es que un conjunto sería menos el otro. Y hay un resultado que eso sí lo vimos. De hecho, en su tarea ustedes lo probaron, ¿no? Cuando ustedes probaban algo de cómo se definían la colección de los menos a's, por ejemplo, tal que a está, o menos x, tal que x está en a. ¿Sí está bien? ¿Y qué pasaba con el ínfimo de este y qué relación tenía con el supremo del otro y viceversa? Bueno, pues de ahí va a salir algo de acá, que ahora ya no sé si sea el menos la suma superior o aquí más bien sea menos la suma inferior. Bueno, algo tiene que relacionarse de esta forma. Así nada más chequenlo para el caso impar, pero de ahí van a ver que también ya sale el resultado. ¿Sí? Como que ahí es cuando entran a jugar los ejercicios que vieron de ínfimos y de supremos en la tarea pasada. Y pues digo, la razón por las que estaban en la tarea es porque se ocupan en algún momento varios de ellos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, ¿no? ¿De qué? Bueno, pues todavía el lunes tenemos oportunidad de resolver sus dudas.
Si todavía van a estar trabajando con la tarea el fin de semana, el lunes, si gustan, pues vemos otra vez. Si resolvemos las dudas, a lo mejor no en clase, pero nos conectamos después y ya checamos las dudas que todavía puedan tener. Procuren que pues ya sean menos o que ya sean pocas las dudas que puedan tener para que pues no tengan problema en entregar su tarea el lunes siguiente. ¿Ok? Sí, profe. Ok, profe, gracias. Bueno, pues de nuevo de qué, cuídense mucho y en un ratito ya ahorita que se descargue, bueno, que se suba a la nube, subo el video también a la cuenta. Sí, profe, gracias. Buen fin de Nos semana. vemos. Gracias. Fin, Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Sí, profe, gracias. Gracias igualmente. Gracias, profe. Buen fin. Gracias igualmente. Nos vemos.